Mercado Central. Bueno, entre las noticias negativas que tuvimos en cifras macro, en el alza ahora en el precio de los combustibles, hubo una noticia positiva, al menos para una empresa. SQM estuvo reportando resultados que superaron ampliamente las expectativas del mercado. Les quiero dejar solamente algunas cifras antes de ir a nuestra entrevista. La utilidad sumó 660 millones de dólares. Se multiplicó prácticamente por 7 en relación al mismo trimestre del año pasado. Esto está muy por sobre el consenso de los analistas. De hecho, los analistas estaban viendo una utilidad 100 millones de dólares más bajos. Los ingresos saltaron 140%, 137%, y con eso se provocó una verdadera celebración en el mercado. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Cómo podemos mirar los resultados de SQM? ¿Hay un tema coyuntural? ¿Hay un tema más estructural? Bueno, de todo eso vamos a conversar con Guillermo Araya, gerente de estudios de la corredora Bolsa Renta 4. Muchas gracias por acompañarnos hoy, Guillermo. ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días, Gabriela. Aquí atentos a las preguntas. Guillermo, comentábamos recién que SQM reportó una utilidad de 660 millones en el segundo trimestre, multiplicó por 7 sus resultados, estuvo muy por sobre el consenso de mercado. ¿Qué explica esta sorpresa? ¿Fue el precio del litio, fue el volumen vendido o una combinación con menores costos? Hay una combinación de volumen, porque el volumen de litio, por ejemplo, en ventas aumentó de 53 millones de toneladas a 84 millones, eso es un 59% de alza en volumen. Mm. Entonces, hay una cantidad, digamos, a pesar que la proyección para el año completo son 280.000 a 290.000 toneladas de producción, pero de litio en Chile. Pero además, la compañía está procesando, eh, sale en China y también tiene operaciones en Australia. Sí. Recordemos que en Mount Holland también tiene operaciones y esas también están siendo bastante eficientes. Entonces, son 75.800 toneladas las que aportó Novandino, Mm. que es la sociedad, digamos, que tiene hoy Claro. día Litio Chile con el Estado, el SQM con el Estado de Chile, y la división internacional aportó 8.300 toneladas. Un poco de maquila, digamos, un producto de sulfato de litio. Claro, ahora Entonces, sí, sí. fue una combinación, decías tú. Sí, efectivamente, una combinación de mayor volumen y además un mayor precio. En todo caso, se espera que el precio se mantenga en alrededor de 22.000 dólares la tonelada durante el resto del año. En este trimestre el precio promedio fue 21.800 dólares. ¿Cómo se, Y com- que se mantenga, Claro. sí. ¿Cómo se compara eso con las cifras históricas que veníamos teniendo? Porque en el caso del precio del litio es muy distinto al precio del cobre, en el que estamos acostumbrados de tener todos los días un precio, es decir, subió hasta niveles máximos, no hoy hubo una toma de ganancias. En el caso del litio no se transa libremente y la única manera que tenemos de saber los valores es cuando las empresas explotadoras, productoras, publican finalmente a cuánto cerraron los contratos. Entonces, este es un muy buen momento para poder analizar cómo ha evolucionado el precio del litio. Claro, efectivamente, lo que pasa es que el precio relevante para SQM es el precio del carbonato de litio equivalente, que se denomina. Ahora, existen algunos portales donde uno puede ver, por ejemplo, Shanghai Metal Markets. Ahí uno puede ir monitoreando el precio del carbonato de litio equivalente, además que diga grado batería. Entonces, eso es lo relevante. ¿Por qué? Porque también hay un precio del litio que es el precio spot en China, pero ese también está son precios muy locales, pero el del Shanghai Metal Market sí es un precio de mercado global que es un buen referente para ir haciendo cálculo, digamos, de trimestres pasados y las proyecciones. En todo caso, hay que recordar que cuando estalla la guerra, digamos, entre Estados Unidos e Irán, se produce una aceleración en el fenómeno de la electromovilidad, no solo en Chile, sino que a nivel global, y eso impulsa el precio del litio. ¿Por qué? Porque los automóviles, digamos, ocupan baterías, principalmente de litio, de hidróxido de litio, porque el hidróxido de litio permite hacer baterías más pequeñas. Claro. El carbonato de litio son baterías más grandes, entonces ocuparíamos más espacio del vehículo.
Y además también la guerra ha impulsado el precio del cobre. ¿Por qué? Mm, Porque también la electromovilidad, un vehículo con motor a combustión sí, ocupa 3 a 4 veces más cobre. Entonces tenemos que, la guerra ha sido un buen catalizador para acelerar el proceso de electromovilidad, sí. que yo creo que ya llegó para quedarse. Sí, efectivamente. Ahora, decías que en este minuto el precio del litio estaba alrededor de 21.000. Sí, entre 21.800 fue el Claro, precio promedio de SQM. sí. Y los precios históricos estaban en torno a 80.000. Hubo un momento, Sí, ¿no? sí, en que hubo también un precio de ese nivel. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El cash cost, o sea, el costo de minería, de Ujú. extracción minero de, de SQM es alrededor de $4.000 y obtener litio en otras latitudes, por ejemplo, en Australia, que Mm, obtiene litio de espodumeno, que se denomina, que es a partir de rocadura, es bastante más caro. mm, Entonces, cuando tenemos precios sobre los $15.000, todas estas operaciones que no son rentables sí pasan a ser rentables, entonces hay una mayor cantidad de oferentes y por eso también hay un techo. Entonces, claro. eso es lo que también pone un límite superior al precio del litio. Sí, eso es interesante también para tenerlo en perspectiva. Ahora, mucho se ha hablado de que con este nivel de precio del litio se debiese acelerar algunas transformaciones y hacerlo un material que se pueda concesionar. De hecho, hoy nuevamente aparece una carta en el Mercurio que habla de esto a propósito de los resultados de SQM. ¿Algún cambio en esta política pública tendría incidencias también en la estructura de CQM, en el precio de la acción, en el negocio? ¿Cómo lo ves tú? Esa es una decisión más bien política, más Mm, que una cosa estructural. mm, Aquí siempre se ha dicho que, por ejemplo, Chile debería producir mucho más cobre, mucho más litio. Sin embargo, vemos que los países que producen petróleo se ponen de acuerdo, hacen un cártel o cartel sí, y racionalizan sí, la cantidad de petróleo que ofrecen. Aquí no se puede porque son empresas privadas, pero también si depende del Estado uno podría decir perfectamente para qué vamos a aumentar tanto la producción si lo que finalmente interesa es el P por Q. Yo mm, siempre he visto sí, que muchos se concentran en producir más cantidad mm, y lo que interesa finalmente es cuánto puedo yo maximizar los ingresos. ¿Por qué? claro, Porque a mayor oferta hago caer el precio también. sí, Entonces, efectivamente. ahí como que se les olvida esa parte cuando proponen esos aumentos de producción indiscriminados. Es un buen punto, Guillermo. Ahora, siguiendo con los números, los ingresos crecieron 140%, el EBITDA aumentó 330%, ambos elementos estuvieron por sobre lo que estaban estimando los analistas. Hay un salto aquí en los márgenes también que puede ser sostenible. Tú de todas maneras decías que el precio se espera que se mantenga durante el año. Pero hablemos también de los márgenes y cómo se comportan en el caso de SQM. Claro, lo que pasa es que yo decía anteriormente que tenemos un cash cost que es alrededor de $4.000, pero Mm, también tenemos por otra parte el pago de impuestos y el aporte que hace al fisco SQM con un precio superior a $10.000. mm. Entonces, a estos niveles de precio, tiene que aportar al fisco casi el 40 o 50% del resto de la utilidad por sobre ese precio. Entonces, también tiene un techo en ese sentido, pero son márgenes que sí, de todas maneras, se pueden mantener. Ahora, lo que hemos visto en el mercado, en algún momento cuando la acción llegó a 86, 87.000 pesos, hace poco tiempo atrás, Mm, también el mercado estaba internalizando precios promedio de $25.000, $30.000 por el próximo año, entonces también fueron precios que a lo mejor que son coyunturas muy específicas. ¿Por qué? Porque también ha habido cierre de operaciones mm, en China, donde el Estado toma la decisión de que tal empresa cierre sus operaciones y eso entonces produce una contracción en la oferta y un pic en el precio del litio justo en el momento en que había guerra. sí, Ahora, hay que pensar también y ser bastante conservador en que los precios no van a seguir creciendo a una tasa tan espectacular. ¿Por qué? Porque en este momento, claro, estamos viendo el peor momento de la guerra Estados Unidos-Irán, mm, pero en algún momento esta guerra va a ceder y en el momento que sea el petróleo nuevamente va a caer a niveles de 70 o $60. Y en ese momento entonces el litio va a tener un efecto sustitución en menor. lo que es la electromovilidad.
claro. Ahora, lo que sí va a seguir siendo un driver positivo es la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial necesita muchos servidores y estos servidores necesitan baterías de respaldo. Y Mm. esas baterías de respaldo para abastecer de energía también son fuertes demandantes del litio. Entonces, eso también ha sido un catalizador positivo para el precio del litio y que le daría estabilidad en el mediano y largo plazo. Esa es una muy buena noticia. Ahora, también tenemos que con este cambio climático ha habido una contracción en la oferta de nutrientes para la agricultura y recordemos que SQM no es solo litio, sino que también tiene cloruro y sulfato de potasio, tiene nutrientes vegetales de especialidad, entonces también tiene ese espectro de negocios que también es importante, que hoy día quedan opacados por el litio. Sí, efectivamente. Ahora, como tú decías, hay temas coyunturales que en este minuto están aumentando el entusiasmo por el litio, pero de todas maneras hay temas de largo plazo que van a seguir manteniendo la demanda. A propósito de el tema del aporte al Estado, según lo que dijo ayer el gerente general de SQM, la empresa está acumulando en el primer semestre pagos por 1.600 millones de dólares al Estado. Y algo mencionaste tú, Guillermo, de Nova Andino. Este es el primer semestre finalmente en el que tenemos los resultados de esta asociación, ¿no? ¿Cómo cambió el negocio para SQM? Para SQM sigue siendo el mismo negocio, si lo que sucede es que va, además, pero sí tiene aumentos de producción, digamos, A futuro, autorizados por el Estado, claro. aumentos de producción de aquí al 2030. Pero a partir del 2031, claro, el Estado pasa en no andino a ser dueño del 50,01 y SQM del 49,95% de la nueva empresa. Mm, Entonces, a partir de 2031 es que hay que tener cuidado con los flujos y no, el 100% no es para SQM, claro, exactamente. pero la empresa está bien aspectada, digamos. Guillermo, tú algo has mencionado del tema del peligro, un exceso de oferta cuando se propone aumentar la producción de litio mucho en nuestro país por el impacto que puede tener en los precios. Y recordemos que hace apenas un año y medio el mercado hablaba justamente de un exceso de oferta estructural de litio y ahí el precio del litio alcanzó niveles mínimos. ¿Qué tan rápido podemos volver a tener un fenómeno de este tipo si China reactiva la capacidad suspendida o si nuevos proyectos en Chile entran en operación antes de lo previsto? Pucha, la pregunta es muy difícil ahí, sí, porque claro, si tenemos precios sostenidamente sobre los $20.000, lo que yo comentaba Sí, anteriormente, se puede obtener litio de spodumeno y ahí claro. entonces, que es la rocadura que tiene que entrar a molienda, entonces el proceso es mucho más caro. Mm, Cuando el proceso es mucho más caro, el cash cost debería andar en alrededor de $10.000 y con un litio a $20.000, cualquier proyecto casi es rentable. ¿Por qué? Porque el litio es un elemento no tan exclusivo y bastante abundante. mm, Pero el punto es cuánto se puede producir. Ahora, también tenemos aquí lo que se denomina el Triángulo del Litio, que tenemos Bolivia, Argentina, Chile, mm, que en la zona norte, por una cuestión de fenómeno geológico, digamos, de algún momento en la historia, quedaron estas lagunas de sal mm, también puede pasar a ser oferente importante. Es una decisión también política, o sea, en el salar de Uyuni, claro, hay una fuerza de conservación del salar, pero también pueden haber fuerzas, digamos, que digan, vamos a tocar una parte del salar, y ahí la oferta también podría aumentar significativamente. claro. Entonces, existen siempre esas Esos riesgos, amenazas, sí. Estamos claro. conversando con Guillermo Araya, gerente de estudios de Renta 4. Hablemos ahora del mercado, pero el mercado accionario, Guillermo, porque SQM ayer tuvo una jornada extraordinaria, fue la acción de mejor desempeño en el IPSA, subió 1,2%, el IPSA estuvo avanzando 0,5%. ¿Cuánto de ese impulso podría ser sostenible en el futuro o ya están incorporados estos buenos resultados en realidad en el precio de la acción? Yo diría que están, respecto al precio de la acción, Sí, estamos revisando nosotros nuestro modelo, pero con sesgo al alza. Definitivamente, o sea, hay espacio. una persona que la tiene, yo creo que que no la venda, esa es la recomendación por ahora.
nosotros ya enviaremos nuestro informe, pero tenemos, por confidencialidad, no podemos Sí, dar lógico. nuestro feeling, pero sí tenemos un sesgo al alza en el precio de la acción. Y respecto del mercado, bueno, tuvimos el dato del PIB hace pocos días con menos 0,2 el segundo trimestre, por lo Mm. tanto sí es una recesión técnica, aunque se quiera decir que no. Ahora, ¿cuáles Tú son los eres, riesgos tú de eres esto? de ese team, digamos, los que, porque están quienes dicen no, una recesión técnica es la que considera la variación trimestre contra trimestre y no trimestre contra el del año anterior. Claro, lo que pasa es que cuando yo, por ejemplo, si yo comparara inclusive el cuarto trimestre contra el primer trimestre de este año, no tendría ningún sentido comparar un trimestre en que tenemos actividades productivas y actividades de consumo muy diferentes al trimestre que sigue. Entonces, las actividades de consumo, y por eso se compara con igual trimestre del año anterior. ¿Por qué? Porque existen ciclos productivos, por ejemplo, en la agricultura. Existen ciclos productivos que hacen diferente la producción en un trimestre respecto al trimestre inmediatamente anterior y por eso se compara con el trimestre del año anterior Mm, y no el inmediatamente anterior. Y las definiciones hay que respetarlas porque son permanentes. O sea, si la definición siempre ha sido mm, que 2 trimestres consecutivos es recesión técnica, lo es. Ahora, ¿qué es lo que se espera? Se espera que haya una aceleración hacia el tercer y cuarto trimestre. claro. Si uno estima, y esta es la exigencia y la parte difícil, si uno estima que el tercer trimestre crecemos un 2,5% y el cuarto trimestre un 3%, con esos datos la economía chilena crecería un 1,3% este año. Sí, exactamente. Entonces, cualquier número inferior al 2,5 y al 3, vamos a estar más pegados al 1 o menos. Sí, Ahora, efectivamente. ¿cuál es el problema de tener esta recesión técnica? Que puede, digamos, ir dañando las expectativas en el sentido que muchos inversionistas, muchos gerentes de empresas pueden estar tomando decisiones de reducir sus presupuestos de inversión y también las personas sus decisiones de consumo. Entonces, si hay daño en el consumo y la inversión, finalmente podría afectar el empleo, que recordemos que está en Que nueve ya coma está. cuatro por Sí. ciento la tasa de desempleo. Si ya sobrepasamos el 10%, también ya se empieza a configurar un escenario definitivamente, ya no de recesión técnica, sino que de recesión. Entonces, necesitamos, yo creo, un impulso y deberíamos a lo mejor tener un mayor cuidado en lo que es el gasto fiscal. Mm, Aprovechar a lo mejor todo este escenario de catástrofe que se está produciendo, digamos, por la lluvia y a lo mejor aumentar el gasto fiscal, aunque el ministro no lo quiera hacer, mm, pero eso permitiría a lo mejor reactivar la economía. mm. Recordemos que el año 2010 el ministro Felipe Larraín también venía con la intención de reducir el gasto fiscal. Tuvimos el terremoto del 2010 Y tuvo que y ser él pragmático. tuvo que ser pragmático, un aporte Mm. significativo, la economía creció y se reactivó el país. Mm. Entonces, de repente, estos daños estructurales se puede ayudar a la gente y reactivar la economía. Claro, son decisiones políticas también, finalmente. Guillermo, volviendo al tema de SQM, me quedaba una pregunta solamente, porque ayer tuvimos los resultados y tuvimos también noticias legales. La SEC, que es el organismo investigador, fiscalizador también del mercado de capitales en Estados Unidos, cerró la investigación por corrupción sin sanciones. Eso ¿tuvo algún impacto o va a tener un impacto en el precio de la acción? Porque esta noticia salió después del cierre del mercado, ¿no? ¿O en realidad no tiene un impacto mayor en el negocio de SQM? Siempre es difícil cuantificar cuánto es el efecto, pero Sí. sí todo lo que daña lo que es gobierno corporativo, de una u otra manera va dañando los precios. El saber cuánto es, sinceramente, es muy difícil. Pero sí uno puede decir que, por ejemplo, empresas con buen gobierno corporativo, que no tienen este tipo de ruido en el mediano y largo plazo, tienen una mayor valoración de mercado. Es Mm, decir, posiblemente no se vaya incorporando, pero sí. Si tenemos una empresa que definitivamente, por ejemplo, hacia arriba, lo que son las sociedades cascadas, las que están relacionadas a la propiedad de SQM, mm, que también se están aplanando, se está haciendo una estructura un poco más transparente, más limpia, mm. eso también, entonces,
en lo que se denomina gobierno corporativo. Si el gobierno corporativo es más sano, la valoración de la empresa también es más alta. Claro. Guillermo Araya, Entonces influye en el precio. claro, Guillermo Araya, gerente de estudios de Renta 4, muchas gracias por habernos acompañado en Mercado Central. Un gusto. Que estés Gracias, muy bien. Gabriela. Chao.